Hola mis hermanos, un gusto saludarles. Mi nombre es Joel Alfaro, pastor de la Iglesia Unión Pentecostal Pasión por las Almas. Y esta sería una clase de discipulado, la primera clase de discipulado que pretendo hacer por este medio, por este canal de YouTube llamado Pasión Pentecostal, el cual hemos creado con el único fin de dar a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, poder predicar y evangelizar, ¿verdad?, la palabra de Dios a cada persona, a aquellos que no conocen del Señor, como así también a algunos de nuestros hermanos que quizás recién se estén encaminando en este camino de la verdad, el cual nuestro Señor Jesucristo nos dejó establecido en su palabra. Bien, entonces vamos a presentar una diapositiva que les voy a compartir de este discipulado que también se está llevando también a cabo, ¿no?, con los hermanos de nuestra iglesia. Bien, primeramente, en esta primera lección vamos a ver el conocimiento de Dios. ¿Bien? La pregunta que siempre se hace es, ¿hay un Dios? ¿Existe un Dios? El hombre, ¿verdad?, siempre ha buscado esta respuesta. ¿Existe un Dios? Algunos, sin embargo, dicen no existe un Dios. O otros dicen, no puedo decir si existe o no existe, compruébenmelo o yo no lo puedo comprobar. Bien, para nosotros los cristianos, ¿verdad?, los que creemos en Dios, por supuesto que hay un Dios. Bien, la palabra del Señor nos dice que aquel que se acerca a Dios crea primeramente que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Bien, entonces, por supuesto que hay un Dios. ¿Ya? El hombre siempre ha aceptado, ¿cierto?, el hecho de su existencia, pero ¿qué hace el hombre? Ha tratado de poder minimizar esto, ¿verdad? Que no existe un Dios, o buscar científicamente pruebas que digan que Dios no existe. Bien, algunos dicen Dios está muerto, incluso hay unas películas por ahí donde que tienen este mismo nombre, Dios no está muerto. Bien, entonces dice que el hombre en todas las edades ha reconocido que hay Dios, o posiblemente muchos dioses para algunos. Nunca pusieron en duda de esta existencia. Siempre se ha sabido de una existencia mayor, de que hay alguien. Algunas personas dicen, no, si debe haber algún ser superior. Eh, Bien, la palabra del Señor nos inicia hablando de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1. Si nosotros vamos a la palabra del Señor, ¿cierto? Por aquí tengo una Biblia donde nos habla. Yo utilizo la Biblia Reina Valera de 1960. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya nos está hablando, ¿verdad?, desde un principio de que Dios es el creador de todas las cosas. Bien, de hecho dice el salmista en el Salmo 14, verso 1, dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Por lo tanto, nos está dando a conocer que hay cierto tipo de personas que Dios lo habla en su palabra por medio de este salmo, y dice que el necio es el que dice que no hay Dios, aquel que dice que no existe Dios. Bien, pero nosotros sabemos que es el necio, ya una persona que vive en su necedad, en su terquedad, para no decirlo con otras palabras, alguna persona que es terca, que es tonto. Bien, no lo dice tal cual la palabra, pero cuando de repente le decimos a una persona, oye, no seas necio, cuando está haciendo algo, ¿verdad?, y vuelve a cometer el mismo error y lo vuelve a hacer una y otra vez, se vuelve a tropezar con la misma piedra y decimos, esta persona es una persona necia, ya es una persona torpe, una persona tonta, ¿verdad?, que lamentablemente vuelve a cometer el mismo error. Entonces la palabra del Señor en el Salmo dice, ¿ya? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién dice que no existe Dios? Son personas necias. Lamentablemente se tiene que, lo que dice la palabra del Señor es así. Bien, muchas veces se nos toma como que nosotros no somos respetuosos de las demás opiniones, ¿verdad? Pero creo que también a nosotros nos falta mucho el respeto con nuestra opinión de las cosas de Dios. Bien, entonces nosotros debemos ir a la palabra del Señor, ¿verdad?, que nos dice, no obstante, los hombres niegan la existencia de Dios. El ateo desempeña el papel del necio. Algunos dicen Dios está muerto. El agnóstico no asume
¿cierto? Tanto, él dice, yo no sé, ¿verdad? O ni puedo saber si hay un Dios. Está ahí, no se quema con nadie. En este mundo materialista, el hombre quiere evidencia material, quiere algo tangible, algo ya, yo lo puedo tocar, lo puedo medir, puedo sacar una muestra para poder sacar un análisis de decir efectivamente Dios existe. Quiere hacer un diagnóstico para verificar si hay una existencia tal. Pero nosotros entendemos que el científico va a buscar una respuesta científica. Un cosmonauta ruso dice que probó que Dios no existe porque no lo encontró en el cielo, ¿cierto? Fue allá y lo buscó quizás, ¿cierto?, en una estación espacial y dijo, no, aquí no está Dios. Pero nosotros sabemos que Dios va mucho más allá de este cielo. Bien, ¿dónde nosotros podemos fijarnos, ¿cierto?, en que dónde está Dios presente en nuestra vida? Si quieren pruebas científicas, no podemos darle pruebas científicas. Simple y llanamente no podemos dar pruebas científicas de la existencia de Dios. Si quieren algo tangible, sería como pedir una prueba científica del sentimiento, de algún sentimiento, del amor, del rencor, de la ira. Podemos sacar una muestra científica y decir esta porción, este fragmento, le hicimos una biopsia al amor y este es un fragmento del amor, o esto es un fragmento de la ira. No puede, ¿cierto?, la persona demostrarme científicamente que el hijo ama a su madre, a su padre, o que el esposo ama a su esposa. Científicamente no lo podemos comprobar el sentimiento como tal, como amor, yo no puedo comprobar ese sentimiento. Bien, por lo tanto, Dios también, Él nos dice que es espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, el espíritu, yo no puedo tomar una fracción de espíritu, como decir, quiero comprobar si efectivamente tengo alma. ¿Cómo puedo sacarme un poco de alma y hacer una prueba científica? No puedo. Bien. Entonces la existencia de Dios no puede ser probada racional o científicamente. ¿Ya? Por eso existe la fe. ¿Bien? A nadie se le puede obligar a aceptar la realidad de Dios por una inferencia racional. ¿Ya? La existencia de Dios no puede probarse en una probeta, como le estaba diciendo, para satisfacción de la ciencia. ¿Ya? Como probar los componentes del agua, ¿cierto? Nosotros sabemos que el componente del agua o la parte química nos dice que es el H2O, que son una molécula, ¿verdad?, de hidrógeno y dos de oxígeno, que lo podemos comprobar, ¿cierto?, haciendo todo un proceso científico en una probeta, separando los elementos que componen el agua. Podemos deducir, ¿verdad?, que esta cantidad de moléculas se encuentran dentro de este componente llamado agua, que se compone de hidrógeno y de oxígeno. Bien, entonces, pero a Dios yo no lo puedo probar en una probeta. Bien, o que la suma de 2 más 2 es 4. Se puede comprobar científicamente. Los que son buenos para los números pueden comprobar que 2 más 2 es 4. Bien. Ahora, la existencia de Dios es conocida, como les decía, por la fe. ¿Ya? Por la fe. Y nosotros sabemos lo que nos dice la palabra del Señor, que es la fe. Es por la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es simplemente cosa de creer. ¿Ya? La revelación que Dios se ha dado Él de sí mismo. ¿Dónde lo vemos? ¿Cierto? Es cuestión de aceptar que la evidencia que Dios nos ha puesto ante nuestros ojos. ¿Ya? Hay evidencias claras que nosotros vemos y decimos, Dios realmente existe. ¿Verdad? La ciencia incluso ha dicho, verdaderamente, Dios existe. Siempre cuento esta experiencia porque me llegó muy claro. Recuerdo en algún tiempo, mientras predicaba en la calle, repartíamos tratados, ¿verdad? Los cuales nosotros entregamos a las personas cuando predicamos en la calle, por ejemplo, estos papelitos, ¿verdad? Que les vamos entregando a las personas para que lo lean y le hablamos del Señor, ¿verdad? Y en uno de estos tratados, muy antiguo recuerdo, había una experiencia de Louis Pasteur. Bien, que Louis Pasteur fue alguien muy conocido en el mundo científico. Entonces él cuenta en su biografía,
Y este extracto de la biografía estaba en ese tratado, ¿verdad? Y la experiencia que él contaba en su biografía decía que él iba en un tren, ya rumbo a la universidad donde él trabajaba y era director de ciencia en esa universidad. Y él va en el tren y, siendo un científico, él iba leyendo la Biblia. Frente a él iba un joven sentado y ese joven iba leyendo un libro de ciencia. Cuando de repente se cruzan sus miradas, el joven interrumpe y le dice: caballero, ¿y usted va leyendo ese libro? Ese libro que es un libro antiguo, un libro que son historias fantásticas, que ya no tiene validez, que hoy día le dice, esto es lo que esto es lo que la lleva, como dicen los jóvenes, es lo que la lleva en la ciencia. Por lo tanto, usted tiene que leer estos libros que son de ciencia, no esos libros antiguos, inventados por la gente, que no tienen una base científica. Bien. Pero el varón, el joven no conocía quién era esta persona. Bien, entonces era Luis Pasteur. Si ustedes lo buscan, lo googlean, van a ver quién era Luis Pasteur. Entonces él se acerca y le dice: mire, joven, me gustaría conversar un poco más con usted. Pero justo vamos llegando a la estación, por lo tanto, mire, le comparto mi tarjeta. Cuando él le entrega su tarjeta, ¿verdad? La tarjeta decía Luis Pasteur, director de ciencias de la Escuela de Ciencias de la Universidad X, no me acuerdo el nombre. Y el joven queda pasmado, porque él era un estudiante recién de la ciencia, pero él ya era un doctor en ciencia. Bien, entonces, ¿cuál es lo que él pone como aprendizaje? Y pone un verso donde dice: un poco de ciencia te aparta de Dios, mucha ciencia te acerca a Dios. Entonces ahí vamos nosotros pensando, ¿verdad? Muchas personas de repente se creen muy científicos porque vieron un documental, porque leyeron un documento, un estudio que se hizo, quizá un estudio aislado o un par de estudios, digamos, pero no estudiado en profundidad de la ciencia como para refutar la existencia de Dios. Cuando tenemos personas que son doctores de la ciencia, que han llegado a un fin de su estudio profundo de la ciencia, donde llegan a concluir y dicen: aquí existe un Dios. Aquí hay, quizás no lo digan con su palabra, existe un Dios, pero dicen: aquí hay un ser superior que tiene que haber hecho todo esto, porque para la ciencia ya es inexplicable, ¿verdad? Muchos hablaban de la teoría de la creación, muchos hablan de Darwin, ¿verdad? Donde está la evolución del hombre, según Darwin, ¿verdad? Recuerdo cuando estaba en el liceo, yo siendo todavía en el colegio, me hablaban de la teoría de la evolución, pero siempre yo meditaba, y siendo hijo de padres cristianos, yo decía: pero ¿y por qué los monos, cierto, no siguieron evolucionando? ¿O por qué las especies que hoy día existen en la Tierra todavía no evolucionan? Si hablamos de la evolución. Y hay evoluciones que son muy minúsculas dentro de la creación. Por lo tanto, y son permisión de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos considerar todas aquellas cosas. Cuando se hablaba del Big Bang, de esta teoría del Big Bang, que se había creado la Tierra, también se fue, ¿cierto?, al olvido esta teoría del Big Bang físicamente, porque sucedió un Big Bang tal como lo habían presentado anteriormente, y decían: en un Big Bang de tal y tales características se formó la Tierra. Pero también hace un par de años salió una información que hubo un nuevo Big Bang de las mismas características que las que habían formado la Tierra según la teoría, y no se formó ninguna otra Tierra. Entonces, científicamente, ¿verdad? El hombre que medita un poco en la ciencia, pero no va a lo profundo de la ciencia, como dijo Luis Pasteur, un poco de ciencia te va a apartar de Dios, mucha te va a acercar. Es lo que pasa muchas veces con los doctores. ¿Ya? El doctor muchas veces se acerca a la persona. Yo hace muy poco tiempo estuve en el hospital con un cuadro clínico muy mal, y Dios de allí me libertó. Lo reconozco, fui un desordenado, por eso me enfermé. Eh, y, y de ahí Dios me libertó. Y ahí los doctores dicen: pero ¿cómo pudo sobrevivir? Porque su cuadro que tenía era muy complicado, era para morirse. Y nos explicaban cómo yo estaba vivo.
Bien, entonces solamente la misericordia de Dios. Y muchos doctores, recuerdo, extranjeros, se acercaban a una doctora y me decía: Joel, tú eres cristiano, tú eres pastor. Sí, le decía: yo soy pastor por misericordia de Dios, y podía predicarle y yo quiero que tú me expliques esto, y le podía hablar de la palabra del Señor. Entonces vemos solamente la misericordia de Dios. Entonces la ciencia, los doctores llegan a decir: sí, efectivamente esto es un milagro. Es un milagro de Dios lo que le pasó a esta persona. Yo lo pude ver en mi propia vida. Bien, pero fuera de todo esto, ¿cierto? No podemos probarlo científicamente porque sabemos que Dios es espíritu. Bien, pero vemos nosotros que Dios se revela a sí mismo en la naturaleza, primeramente. La totalidad del mundo creado les dice al hombre que hay un creador, ¿bien? Y lo revela a la humanidad. Pablo destaca este punto diciendo: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso está en Romanos capítulo 1, verso 20, está ese versículo. Romanos 1, verso 20. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bien, entonces no hay excusa. Su poder y deidad se ve aquí en la creación, en la naturaleza, ¿cierto? Todo perfecto en nuestros propios cuerpos, ¿cierto? Como en la creación del hombre, ¿verdad? De unos organismos tan pequeños como un espermatozoide, un óvulo, algo microscópico, llegamos a formarnos nosotros. Que dentro del cuerpo de la mujer se prepare todo su cuerpo, ¿verdad? Se prepare ese lugar, el útero, para tomar ahora esta vida, ¿verdad? Que muchos hoy día, no, es que de tal fecha recién empieza a ser vida. Nosotros sabemos que desde la concepción ya ahí hay vida, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor nos habla que no debemos estar a favor del aborto, ¿verdad? Porque dice que Dios no se agrada de las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces Dios tenga misericordia de nosotros. Bien, la naturaleza nos enseña y nos demuestra que Dios existe. El hombre, yo vivo en un campo, el hombre siembra la tierra, pero pone una semilla, y yo le decía un día a una persona: pero usted pone la semilla en la tierra, le echa agua, lo único que hace, prepara la tierra y echa la semilla, pero usted no va a hacer algo por la semilla y decirle: ya semillita, te voy a empezar a abrir para que empiece a salir y a germinar. No, porque Dios es quien da el crecimiento. Por lo tanto, Él da la semilla, ya, Él da la semilla, Él da el crecimiento y Él da todo. Bien, entonces, aunque el hombre no pueda ver, ¿cierto?, a Dios, puede ver su creación. Eso vamos a leer en Salmo 19, verso 1. Tenemos una referencia. Vamos a dar lectura a Salmo 19, verso 1. Y nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, todo esto creado, ¿verdad?, que nos tenemos a nuestro alrededor, es la obra de Dios. Y nos dice a una: esta es la creación. Y la creación alaba a su creador, ¿verdad? Muchos, lamentablemente, en vez de adorar al creador, adoran a lo creado. Yo estuve mucho tiempo en el norte de Chile. Allá se hacen muchas fiestas paganas, ¿cierto? Muchas fiestas a las vírgenes, donde se baila, ¿verdad? Muchos también de diferentes etnias o grupos, como los atacameños, adoran a la Pachamama, que es cierto, es a la tierra. Hacen rituales para la tierra, cuando la palabra del Señor nos dice que debemos adorar al Creador y no a lo creado. Dice también en algún versículo de la Biblia que el hombre necio va al campo, corta un árbol, de ese árbol toma, pica leña, se hace un asado, se prepara algo en el fuego, y sobrándole un pedazo de tronco dice: me voy a hacer un dios. Tum, tum, tum. Le hace un monito, lo pone en un altar y lo adora. Entonces, ¿por qué no adorar al que ha creado todo, ¿verdad? A este ser del cielo, creador de todas las cosas. La creación nos dice, ¿bien? Y dice también: aunque el hombre
como les decía, no puede ver a Dios, sí puede ver su creación. Cada año, como les decía, se siembran semillas, las cuales producen algún fruto. ¿Y quien da el crecimiento es Dios? Un Dios que se ocupa del hombre, ¿cierto? Un Dios de bondad. Tenemos una referencia en Hechos capítulo 14, en los Hechos 14, que nos dice, los Hechos 14, versículo 17, dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Ve? No se dejó sin testimonio. ¿Ya? Los cielos, como dice este otro versículo que leemos, cuentan la gloria de Dios. Bien. También hay un varón llamado Cicerón, ¿cierto?, que escribió hace mucho tiempo un verso que dice: tú no ves a Dios, sin embargo lo conoces a través de sus obras. Y Cicerón era un filósofo romano que es el fundador de la ciencia del derecho, que defiende la ciencia y la elocuencia, ¿ya? Entonces la naturaleza misma ha impreso en la mente de todos la idea de un Dios. Alguien tiene que haber creado todo esto. ¿No ha pensado usted alguna vez? Alguien tiene que haber creado esto tan perfecto. Esta creación, los animales, nuestro propio cuerpo. ¿Sabían ustedes que nadie tiene las mismas huellas digitales en todo el mundo? Y somos miles de millones de personas que existimos en el mundo. Y no hay nadie que tenga las mismas huellas digitales que yo y que usted. Todos somos únicos. Y Dios nos conoce a cada uno. Le puso el nombre a cada una de las estrellas. Entonces, qué grande es nuestro Dios. Y Él se revela por medio de la creación. Bien. Y en segundo lugar, también Dios dice que ha grabado su ley en el corazón de los hombres. Y me gusta mucho esto, porque es algo bien claro que la persona tiene que tener y no puede negarlo. Dios dice que Él ha grabado su corazón, o sea, ha grabado su ley en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? La ley de Dios, si lo vemos en la parte del pueblo de Israel, fue establecida por 613 mandamientos, ¿verdad? Que para nosotros conocemos 10 mandamientos básicos que Dios da, ¿cierto? El no matarás, no adulterarás, ¿verdad? No codiciarás la mujer de tu prójimo, etc. Esta ley está grabada en el corazón de los hombres. Por lo tanto, todos sabemos cuando hacemos algo malo. Y yo muchas veces le he preguntado a las personas: usted sabe, mire, ¿se ha dado cuenta que si usted roba, usted sabe que robar es malo, ¿cierto? Sí, yo sé que es malo. ¿Y el que roba, roba deliberadamente que lo vea todo el mundo? No, ¿verdad? Roba en lo callado, roba en la oscuridad, ¿ya? Roba cuando nadie lo ve, ¿cierto? Ahí es el que roba o el que hurta, porque sabe y nadie lo está apuntando, sino que su misma conciencia, ¿verdad?, que es esta ley que Dios ha dejado grabar en los corazones, lo está acusando, le está diciendo: lo que tú estás haciendo está malo. El hombre que engaña a su mujer con otra mujer, ¿verdad?, con la mujer del vecino, como dice, ¿cierto?, del prójimo, que está haciendo, que está cometiendo adulterio. ¿Cómo lo hace? ¿Lo hace deliberadamente? ¿Anda con las dos mujeres, con su esposa y con la amante de la mano? No, sino que lo hace cuando su señora no está, cuando es un tiempo que puede tener libre, o miente para poder verse con la otra persona. Miles de situaciones, pero lo hace siempre en la escondida, ¿cierto? Escondido. ¿Por qué? Porque sabe que lo que está haciendo está malo. ¿Y quién le dice algo que está mal? Su propia conciencia. Y la conciencia es la ley que Dios dejó grabada en el corazón del hombre. Entonces dice que el hombre tiene una conciencia que le recuerda que tendrá que dar cuenta de sí mismo a alguien supremo, legislador y juez. Vamos a leer en Romanos 2, verso 15. Romanos 2, verso 15. Nos dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. También dice: cualquiera que diga que no hay Dios está cerrando su propia mente ante toda evidencia, llega a ser completamente irrazonable, es decir, un necio. También por medida de la revelación de la naturaleza,
y la conciencia, Dios se da a conocer como un Dios todopoderoso y al cual se debe de temer, pero no muestra, ¿cierto? O se revela como un Dios de gracia y revelación. ¿Dónde encontramos este Dios de gracia y de revelación? Ya sería en una tercera forma, que es una completa autorrevelación de Dios, que lo hace por medio de la palabra, donde dice Dios mismo se tuvo que revelar al hombre para que lo conocieran de manera directa. Habló por mucho tiempo, ¿cierto?, a los profetas. Finalmente entró al mundo él mismo en Jesucristo su Hijo, como lo vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, donde dice: en Jesucristo el hombre tiene una revelación de Dios más completa. Vamos a leer Hebreos 1, versículo 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bien, entonces la revelación de Dios la encontramos en la palabra de Dios, que es la Santa Biblia. Bien, mis amados hermanos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Que Dios les bendiga, les guarde, y recuerden, Dios se ha revelado a esta humanidad de tres formas: por la naturaleza, ¿verdad?, que nos rodea, la ley que ha dejado establecida en el corazón de los hombres, y tercero, por la misma palabra de Dios, que es la Biblia. Bien, un abrazo a todos y que Dios les bendiga grandemente y les guarde. Chao, chao. Creo que no estuve grabando nunca. Adiós.